El texto que compartió Lucas, Pablo estaba enseñando una verdad nueva para los judíos, nueva para los gentiles y especial, ¿no? Diciendo que se derribó un muro, se derribó una pared que separaba, ya no hay más separación. Y decía que por un mismo espíritu, ambos pueblos tenemos entrada al Padre. En el pasaje que esta mañana queremos compartir, que quiero compartir con ustedes, le sigue al texto del domingo pasado. Hoy tomamos de 19 al 22, capítulo 2, 19 al 22. El apóstol Pablo em, dibuja, si queremos hablarlo en términos gráficos, una figura de lo que es la iglesia. Qué maravilloso, qué indescriptible es lo que el Señor Jesús llama su iglesia. Fíjense que estuve buscando y hay al menos 6, si no más, figuras que se usa o que usan los escritores del Nuevo Testamento a lo que es la iglesia. Figuras que representan la iglesia. Por eso no nos podemos quedar con una, aunque esta mañana veamos una, y hay 3 más en Efesios. No sé si lo mencionó Lucas, pero en un texto que él lo trató el domingo pasado es la unión de 2 pueblos. Esa es una figura. Un solo pueblo que vienen de 2. Esta mañana vamos a ver que la iglesia se representa como un templo. Efesios 5, o antes el 4, habla de que es un cuerpo. Y en el 5 habla de que es la esposa. ¿Cuántas cosas habla o expresa la palabra lo que es la iglesia? A veces nos cuesta igual entender qué parte cada creyente tenemos dentro de esa iglesia. Cada creyente, ¿qué es en esas representaciones? Bueno, en el templo vamos a ver que es más sencillo, pero cuando es la esposa, bueno, es lo que hay que entender, es la iglesia. El texto quiero leerlo ahora es 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo de meditación. Abre mi corazón, abre nuestros corazones y que puedas seguir hablándome y hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo se ubican cada creyente dentro de la iglesia? ¿Qué parte tienen? Bueno, si podríamos salirnos de lo graficado, sería, no, algunos son ventana, otros son puerta, el cielo raso, el techo. No, 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 no se trata de eso. El templo que se describe acá es, ya lo han visto ustedes, son los materiales de las paredes y que terminan en un lugar muy especial. Por eso el título de hoy es Los materiales y el soporte, podríamos decir. No, lo he puesto un poco distinto: los creyentes y la piedra angular. Los creyentes y la piedra angular, entonces queremos
y dejarnos llevar bajo este título en lo que el apóstol nos enseña a través de ese texto. Con frecuencia se nos dice y hemos expresado cada uno de nosotros, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Si lo dejamos simplemente, yo sé lo que significa, ustedes saben lo que significa, pero a veces esa frase es mal aplicada en decimos, yo tengo mi relación con Dios, tú tienes tu relación con Dios y cada uno tenemos nuestra relación con Dios y cada uno vivimos a nuestra manera. Bien, no debería ser así, pero bueno, estamos en este mundo y a veces sí sucede. Tal como en el templo de Salomón, nuevo, piedras perfectas que encajaban bien, no hubo un martillo que se haya levantado en el lugar donde se pusieron las piedras, y al tiempo que aparecieron, grietas. Y había que reparar grietas. Bueno, la iglesia del Señor parecería que pasa esto también. ¿Qué relación tienes o debemos tener con los demás creyentes? Y quiero hacer énfasis que en este texto particularmente habla de la iglesia universal o la iglesia, como llamaban los reformadores, la iglesia invisible, donde cada creyente en todo lugar, en cada época, forma parte, la iglesia invisible. La iglesia visible somos nosotros acá, hay otras iglesias visibles en el barrio y otras iglesias en la ciudad, en el país, en el mundo. Pero dentro de las iglesias visibles hay creyentes que forman parte de la iglesia invisible, porque no todos han aceptado y son parte de esa iglesia invisible. A eso se refiere este texto. Y en primer lugar, los creyentes tienen una pertenencia. En el versículo 19, sobre el subtítulo, la pertenencia de los creyentes. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros. O sea, hay antes hablaba de una pared que divide, ahora hay algo que divide. Ya no somos paz, somos algo distinto. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los extranjeros y advenedizos? ¿O a qué grupo perteneces? Individualmente, particularmente. Y acá sí está la relación con el Señor. O a los conciudadanos de los santos. ¿Dónde perteneces? ¿Dónde sientes que perteneces? Bueno, antes de eso, el apóstol Pablo, vamos a ir en ganchas, ¿no? Para decir nuestro idioma acá, dice, así que, ¿qué quiere decir? Por todo lo expuesto, todo lo que él enseña de que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared que antes separaba. Respecto a la ciudadanía de Israel, éramos extranjeros, no teníamos nada que ver, éramos ajenos a los pactos, a la promesa, porque la promesa era para Israel. Si queríamos acercarnos a Dios, si hoy estaríamos antes de Jesús, si quisiéramos acercarnos a Dios, tendríamos que ir a un sacerdote, los varones circuncidarnos, llevar nuestra ofrenda como familia, ir a presentar nuestra ofrenda, sacrificar víctimas, y entonces podríamos estar dentro de los pactos y las promesas, pero no como israelitas, sino como invitados, ¿eh? Como extranjeros, pero invitados, porque había muchos. Siempre hubo entre el pueblo de Israel. Entonces, todo esto ha cambiado. Dice, así que ya ahora ustedes ya no son extranjeros y advenedizos. Ya no son, la palabra extranjero es extraño. No hace falta mucho que explicar. Palabra advenedizo, que es un poco más difícil, hay versiones que usan otra palabra, pero en el original es morar al lado de o entre. O sea, no ser parte, sino entre. Advenedizo. O sea, éramos extranjeros, porque no teníamos nada que ver con el país que estábamos,
pero también estábamos ahí no éramos. Bueno, pero esto tiene que ser distinto ahora. Ustedes ya no son más esos extranjeros que están entre, por ejemplo, una iglesia visible. Parece que son, pero no son, porque son advenedizos. Ahora, esto es lo nuevo, sino que ahora son conciudadanos, ya saben, o ustedes saben lo que significa ser ciudadanos. Se goza todos los privilegios y también los derechos y los deberes de ese país, y va mucho más allá. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. Qué lindo como Dios ahora describe a los creyentes de todas las razas, judíos, no judíos. Dice, ustedes que antes no eran, y eran extranjeros, eran de esos, ahora son parte de la familia de Dios. Y esa palabra conciudadano, también del original, viene de nativo del mismo pueblo, y una palabra, esto no es refiriendo a un partido político, pues correligionario, me sorprendió. ¿Saben a qué se refiere, no? Hay un partido político ya medio extinto, pero todavía está. Los correligionarios. Corren juntos. Correligionarios. Eso es lo que significa estar juntos, estar unidos. A eso se refiere, con ciudadanos. Y lo, lo otro que ya no necesitamos eh, explicar, que es miembros de la familia, miembros de la familia de Dios. Ahora, volviendo un poco o haciendo un paréntesis, hay personas que les gusta no tener un lugar fijo. Ustedes van a los puntos turísticos o lugares turísticos, ven personas, y cuando hablas, yo mismo he hablado, en mi trabajo llegó una persona que estaba más de un año fuera de su casa, andaba, y estaba bien, estaba contento. La mayoría de nosotros no nos sentimos cómodos, o por lo menos no tenemos los medios, o tal vez no estamos preparados para eso, pero en la mayoría de nosotros estamos cómodos en nuestro lugar, ser parte de un pueblo, de una ciudad, de una iglesia, pero otros no. Ahora, cuando la Biblia habla de que no somos ciudadanos o que somos extranjeros, mejor la palabra, se puede usarlo, depende del punto de vista. ¿Por qué? Ustedes saben que hay dos tipos de extranjeros. Los creyentes somos extranjeros, estamos de paso por este mundo. Pero los que están sin Cristo son extranjeros y extraños dentro del templo de Dios. El que no es creyente, aunque sea parte, figura en la lista de miembros de una iglesia, de un grupo o de una denominación, es extraño dentro del templo que Cristo construyó o construye. No puede ni forma parte de la familia de Dios. No es conciudadano. No es miembro de la familia de Dios. Vuelvo otra vez a la palabra miembros, que significa que pertenece a una casa. Ustedes leen en el Nuevo Testamento de la casa de fulano de tal, se bautizó con toda su casa, el carcelero, Lidia. O sea, lo que pertenece no eran solamente los hijos, sino hasta los esclavos pertenecían a esa casa. Eran de esa familia. Compañía de los redimidos, los que son parte o son redimidos. En Gálatas 6:10 habla de esa familia o ser parte o miembro de la familia de la fe. ¿Qué pasa? ¿Qué sería eso? Compartir la misma fe, la fe en Jesús, el que nos salvó, que nos redimió. Entonces,
cada uno de los creyentes debe estar consciente que pertenece a una nueva familia, a una familia distinta y que no es visible en cierta manera. Pues sí sabemos que se puede hacer visible a través de los frutos, un creyente se hace visible, pero no conocemos en general quiénes todos son creyentes, no conocemos el corazón, solo Cristo conoce, Dios lo conoce, pero esos creyentes nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con otros creyentes y estar juntos, o nos encontramos en otros lugares. ¿O no les ha pasado encontrarse con alguien que no conocían y de repente, eh, hablando, se dan cuenta que es creyente y es una alegría, incluso, o con más razón cuando es un lugar donde ni pensabas encontrar un creyente? Es lindo. Bueno, eso es lo que Dios o Cristo construye, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en este texto se mencionan los tres. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para vos pertenecer a la oikos, que sería la familia de Dios? Pensemos. ¿Cómo afecta mis decisiones, mi vida, mis propósitos, mis deseos, el hecho de saber que pertenezco a una familia espiritual, a un templo espiritual? Le dejo la pregunta. En segundo lugar, el primero era la pertenencia, pertenecemos, cada uno pertenecemos, los que hemos sido lavados, los que hemos sido comprados, pertenecemos a esa figura del templo esplendoroso, espiritual en Cristo. El segundo es, en el versículo 20, es el sitio o el lugar. Los creyentes tienen un lugar en ese templo. Y las palabras que resaltan en este texto son edificados, fundamento y piedra angular. Lo leemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el pastor. No, Jesucristo mismo. Edificados es, sí, edificados. Edificados es estado ya colocado, es puesto en un lugar. No me puse yo en ese lugar, yo no fui, me puse en el lugar, me acomodé y estoy ahora en el lugar, sino que fuimos edificados. Nosotros, a través del Espíritu Santo, fuimos convocados en un sitio donde pertenecemos aquí mientras estamos en esta tierra. Y después seguimos en la eternidad, porque la nueva Jerusalén, que también es una ciudad, la iglesia ataviada como una esposa para su marido que desciende del cielo. Bueno, todo eso son figuras. Pero hoy pertenecemos a una iglesia visible, pero a su vez, lo más importante, la iglesia invisible. Fuimos colocados, no nos buscamos el lugar porque ahí podríamos encontrar un mejor lugar. Algunos quisiéramos por ahí ser puerta o ventana o la cruz del templo. Ahora, cualquier edificación, y hemos cantado eso esta mañana. ¿Qué cantamos con los chicos? ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa ese el hombre prudente y el insensato? ¿Qué tenían? El hombre prudente estudioso de la roca firme y el insensato sobre el... El problema era el fundamento. Cualquier edificio necesita fundamento. Y no quiero con esto rebajar, pero si hacemos una casita para el perro necesitamos ponerle sobre algo firme.
¿o no? El constructor de años y que tiene experiencia dice que sí. Bueno, le creemos a Federico. Todo edificio. Bueno, la iglesia del Señor no podía ser distinta. La iglesia del Señor también necesita fundamento. Ya dijimos que nosotros somos edificados, entonces estamos en un lugar, pero ¿qué dice? ¿Estamos así nomás? No, por debajo hay algo, está el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Apóstoles y profetas. El fundamento del templo los eligió el Señor mismo. Si ustedes se recordarán, no necesitamos buscar Mateo 28, 18 al 20, y hacer discípulos, los que comenzaron con la iglesia del Señor, pero no significa solamente eso, no es que solamente porque entonces podríamos desviarnos. El fundamento no es porque solamente ellos comenzaron, sino que la predicación que usaron los apóstoles y profetas, y ahora vamos a analizar un poquito sobre esto, fue sobre un fundamento o usando, si queremos en una manera de graficarlo, el fundamento principal que es Cristo, sobre la roca. Los profetas fueron los que, si queremos de una manera decirlo, acomodaron el fundamento que ya estaba. ¿Qué dijo Pablo cuando estaba predicando, estaba diciendo, escribiendo a los Corintios? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, una locura, o para los griegos. Eso es lo que predicamos. No predicamos métodos, no predicamos formas, sino a Cristo. Eso se ocuparon los apóstoles. Y al hablar de profetas, y ahora sí quiero buscar 1 Pedro, porque ese ilustra bastante bien. Podríamos buscar muchos textos hoy, pero quiero ilustrar esto en 1 Pedro 1, 10 y 11, o más bien sostener. 1 Pedro 1, 10 y 11. Fíjense que no es, digamos, lo que nos está dando luz sobre este texto, apóstoles y profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 2 veces habla Cristo, o sea que acá todo apunta a Cristo. Los profetas recibían lo que tenemos en el Antiguo Testamento, todo respecto a Cristo, pero ellos no entendían muchas cosas y estaban indagando. Incluso cuando el Señor Jesús está frente a sus apóstoles, Él le dice: muchos profetas quisieron ver el día que ustedes están viviendo y no lo vieron. Ellos indagaron, estudiaron, recibieron, prepararon el fundamento donde Cristo ahora está edificando su iglesia. No en este texto he buscado y hay opiniones encontradas, pero la mayoría dice que no deja fuera a los profetas del Nuevo Testamento, porque se mencionan algunos profetas en el Nuevo Testamento, no se los deja fuera, pero lo que se está refiriendo primariamente es a los apóstoles y profetas, porque los mismos apóstoles también eran profetas, porque profetas sí que comunican la palabra de Dios, y además ellos se basaban sobre todo lo que los profetas habían enseñado. Pueden recorrer el Nuevo Testamento y van a ver, y un ejemplo es Hechos 28. Hechos 28, los últimos versículos de Hechos, donde Pablo está ahí preso en una casa alquilada en Roma.
el 23, 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Esto es, los judíos que vivían en Roma, ¿sí? A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ese es el fundamento. Ahí se fundó la iglesia del Señor, la iglesia invisible. Podríamos buscar muchos textos, Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, ese buscamos. En el Salmos, David escribió muchos salmos y en Hechos 2, 6, cuando Pedro eh, habla o predica su primer mensaje, habla de David como profeta. Isaías, el gran profeta o el profeta, el primer profeta mayor, 28, 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Me parece que 20, ajá, te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra. Yo estoy mal a Jeremías. Perdón. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, sobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que le lidere no se apresure. Amén. Se estaba diciendo Jeremías. Sí, era otro profeta mayor, pero bueno. Jeremías habla mucho también. No vamos a buscar todos los textos, ustedes ya conocen la mayoría, pero para darle la pincelada, para el retoque de qué significa el fundamento de los apóstoles y profetas es esto. Los apóstoles predicaron lo que los profetas indagaron y no sabían y quisieron ver y deseaban ver y solo ellos lo pudieron ver, al que vino y nos trajo la salvación. Que nadie se cimiente sobre otro fundamento. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Creo que tengo que sacar un poco las marcas antes de venir. Puede leerlo, hermana. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Nadie puede. Porque el que pone ya no es de una iglesia o de la iglesia. El que quiere poner otro fundamento, que no sea sobre apóstoles y profetas, ¿sabes? Que es Cristo mismo, ya no es más el templo. Edificado sobre el fundamento. Cada uno de nosotros dice que somos edificados sobre el fundamento, que en definitiva es Cristo, porque los profetas y apóstoles predicaron a Cristo. Pero hay algo más. El que nos sostiene es el Señor. Porque no se queda con el fundamento y con las piedras. En esa época no existía el concreto y no se podía hacer las columnas. Para terminar el edificio que quede estable había que poner una piedra que haga el ángulo, ¿no? Piedra angular. Esa piedra, según los historiadores, siempre o generalmente era adornada o hermoseada para darle un toque especial a esa pared, ese pinal de esa construcción. Cristo es la piedra angular, la piedra que sostiene a ese edificio espiritual, la iglesia invisible. Sin él no habría ni fundamento ni sostén. No seríamos nada, seríamos un club. Tal vez funcionaríamos bien como club, porque si tenemos un buen motivo, algo que funcione, digamos que tenga una motivación, obras de bien, de caridad, perfecto. Pero la iglesia no es un club, la iglesia no tiene la misma motivación
por más que somos llamados a ayudar, a hacer obras de bien, pero la iglesia, en fin, el fin es lo que vamos a ver en el próximo, los propósitos. Ahora, antes de pasar al próximo, hago una pregunta que me tengo anotada acá. ¿Puedes afirmar que la palabra de Dios es el fundamento y Cristo la piedra que sostiene tu vida? Entonces vamos al tercer punto, que es el propósito. Vimos el lugar, vimos la pertenencia. Primero la pertenencia es el sitio o el lugar de nuestra vida como creyentes en el edificio, y así cada uno particular de cada lugar donde haya creyentes. El propósito, y remarco las palabras que resaltan el 21 y 22, edificio, y algo que me gusta es coordinado, otro que me gusta es creciendo, pero el que más me encanta es templo santo, pero a la vez me preocupa o me asusta. Templo santo. Y dije que me gusta la palabra coordinado, y el original significa unir estrechamente, organizar compactadamente. O sea, si agarramos los himnarios y las carpetas y las acomodamos así nomás, no estamos coordinando. ¿Qué deberíamos hacer? Buscar cada uno un lugar y que sea bien compacto los himnarios, uno arriba del otro, y después sumar toda la carpeta que esté igual, ir sumando para que sea algo compacto. Alfredo debe saber cuando quiere cargar una mudanza cómo es. Cuando quieren ustedes acomodar algo en el auto y van a viajar, ahí es donde hacemos coordinación. Más cuando es por varios días y hay varias valijas, y eso es lo que dice esa palabra. Buscar que cada rinconcito sea ocupado. Cuando hablamos de piedras, cada piedra sea acomodada perfectamente y no haya huecos y que no esté moviéndose y que no esté separada de otra. ¿Se entiende? A eso se refiere cuando habla de que en todo el edificio bien coordinado, bien ubicado, cada piedra, que somos nosotros, piedra espiritual, lo vamos a ver ahora. Vos mencionaba, me quedé de verdad, fundamental ahí que per esempio te un diritto, te sai per una, che fa la viga do necesario hoy, pero antiguamente, por ejemplo, las hermanas que la vuelven moradora con que era para el y luego anche tenían piquetas, tenían herramientas de mano y que bajaran tanto la piedra que lo provocaban una forma espectacular. Así como cada bicicleta derecha que no haga movimiento en agua, piso y de peor. Pero mira, te está haciendo un enterado. Y ahí están enterados, ¿no? O sea, tienen enterado de ir a acá que tienen maravilla, mucha. ¿Cómo trabajan las piedras? La ubica en el lugar. Sí, es. Y eso sí, antiguamente había que, claro, hoy si el ladrillo hay una diferencia, en la mezcla te lo arregla todo. Pero en ese momento, a lo que en este texto, cuando se escribe este texto, está refiriéndose, vayan atrás mentalmente. Gracias, Federico, porque viene bien. Vayan para atrás y acomoden su mente ahí a cómo había que preparar cada piedra. Pero no era cada piedra se preparaba a sí mismo, era alguien que lo preparaba, y el Señor preparaba a cada uno. Incluso leí, no me anoté el nombre, pues ya estuve descartando algunas cosas, pero leí un comentarista que decía que, así como en el templo de Salomón no se veía ni un instrumento para mejorar, porque ya venía perfecta cada piedra, se la acomodaba y quedaba en su lugar. Así también el Señor nos prepara a cada uno y nos coloca en ese edificio, cada uno, y eso es lo que en la siguiente palabra, que es creciendo. Eso nos da una idea de que no es que el edificio se arma, se cierran las puertas y después viene alguien con una cinta y una tijera, lo inaugura y está el edificio ahí parado. El hecho de decir creciendo es algo vivo.
Un edificio vivo. Imagínense un edificio que camina. Bueno, en los dibujitos tal vez lo habrán visto, ¿no? Un edificio que camina, las casas que caminan. Bueno, la iglesia del Señor es así. Es un edificio que crece. Que esa palabra se refiere en varios textos en Efesios 4:15 individualmente, que es una verdad. Cada uno crecemos individualmente. El Señor nos va puliendo, preparando, como recién decía Federico, ¿no? Cómo se preparaban las piedras. Pero también a la iglesia, Colosenses 2:19, o en este texto, que la iglesia va creciendo. Sí. Y también se siguen agregando piedras, claro. Y algunas piedras visiblemente no están, pero en la iglesia invisible, nuestros abuelos, nuestros antepasados, Spurgeon, vamos a dar nombre, ¿no? Lutero y otras personas, San Agustín. Con un propósito. ¿Para hacer qué cosa? El primer propósito. Tengo dos propósitos en estos dos versículos. Primer propósito, ser un templo santo en el Señor. Y la palabra que se usa para templo es naos, que la traducción es morada. También capilla, templo. Bueno, templo sí, templo, santuario. Pero lo que la caracteriza es, ¿qué cosa? Templo, ¿qué cosa? Santo. Y la palabra santo les recuerdo que significa apartado o dedicado. Escogido, sí, escogido. Más bien es apartado o dedicado a un uso especial. Los utensilios del templo del Antiguo Testamento que se usaban los sacerdotes eran santos porque eran solo uso para ese fin. La iglesia es apartada, es dedicada para hacer un solo fin: ser residentes, recibir a Dios mismo viviendo. ¡Qué responsabilidad y qué privilegio! 1 Pedro 2:5, si no lo cerraron y lo tienen por ahí, y si no, yo lo busco. 2:5, espero no leer otro ahora. Se leyó esta mañana esto, en otra versión, solo lo leo de nuevo. Vosotros también, como piedras vivas, visibles iba a decir. Vosotros, ustedes, como piedras vivas. Pedro tiene exactamente la misma figura en mente. Un templo. ¿Y a qué está diciendo? Casi podemos decir lo mismo, lo que está diciendo Pablo, en lo que recién leímos en Efesios. Vosotros, sed edificados como casa espiritual, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. La función de sacerdocio, sacerdote, que cada uno, el sacerdote, se acercaba para interceder por el pueblo, pero también por él mismo. Nosotros ahora todos somos sacerdotes porque nos acercamos a él, intercedemos nosotros. Hay veces que no me siento cómodo cuando las personas creen que la única manera o la única manera de que Dios escuche su oración es pedirle que alguien interceda, que alguien ore. No, pero si vos orás, no ha pasado Lucas seguramente, no, sí, pero si usted ora, va a tener, Dios le va a escuchar. Está más cerca, ahí está, esa es la palabra. Está más cerca de Dios. No. Hay un problema entonces si estás más lejos tú que yo. Acércate primero al Señor y te va a escuchar igual. Eso es un error que incluso la iglesia tal vez no lo hemos enseñado lo suficiente. Dice sacerdotio santo para ofrecer sacrificios. En Hebreos dice alabanza, el fruto del labio que confiesa en su nombre, ese sacrificio. Todos nosotros somos piedras vivas, que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El propósito de poner las piedras sobre un fundamento con su piedra angular, que es el Señor, y el mío fundamento, que es el Señor, es para que seamos piedras vivas en crecimiento con el fin de ser
receptáculos de Dios en este templo. Casa espiritual. La iglesia es un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto. Aunque tú y yo no lo veamos así, aunque cuando lo veamos físicamente, veamos grietas y están. Pero en sí mismo dice que vio que Cristo está preparando, ya la vamos a ir cuando llegamos a Efesios 5, preparando sin mancha ni arrugas a la iglesia. La iglesia no es una pila de piedras acomodadas o puestas al azar o arrojadas en un montón, esa es la iglesia. No somos un montón, una manada de creyentes, si bien también es representado como el pastor y las ovejas, somos las ovejas, pero en este caso la iglesia se refiere a piedras acomodadas que tenemos que recibir a Dios entre nosotros. Dios hace encajar a cada piedra en su lugar, pues sí que fuimos colocados. La iglesia es para su propia gloria y propósitos, no para propósitos nuestros y humanos. La iglesia es una morada en lugar donde Dios vive, no una casa vacía ni un museo. Había tiempos en que se creía o se tomaba a que se entraba en un lugar y se tomaba que era el templo y ahí estaba Dios. Sí, en el Antiguo Testamento era cierto, Dios moraba y dijo que iba a ser el tabernáculo entre ellos, pero cuando refiere en algún momento al Nuevo Testamento, no se refiere a que somos un templo vacío, como un museo donde se exponen a los creyentes o se exponen cosas. Es un templo vivo, morada del Señor. Dije que tal vez visiblemente cueste entender por qué tantas grietas, y solo para mencionar, no quiero entrar en controversia, pero sí hay grietas, y si no, estaríamos negándonos a nosotros mismos. Pero esas grietas comenzaron desde la época de los apóstoles. Cuando yo me imagino a Juan entristeciéndose, que escuchó a Jesús orando, que es Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y de repente hay un grupo que se aleja o se separa de la verdad y la iglesia los dice no tengan comunión con ellos. Y después sigue hacia adelante, vienen los reformadores. Y menciono esto porque quiero dar un detalle que es lo que dijo Lutero. Los reformadores dicen, bueno, vamos a separar, o sea, vamos a buscar el fundamento de los apóstoles y buscar otra vez la iglesia que se fundamenta sobre Cristo. Y dejamos todas esas cosas que alejan a las personas de Dios en vez de acercarlas, todos esos métodos, todas esas cosas. Y vamos a, bueno, bien, pero ni siquiera entre Calvino y Lutero se pusieron de acuerdo. Después vinieron los anabaptistas y tampoco, mucho peor. Más se separaron. Y cuando hay un seguidor que le llama a Lutero o le habla, se llama Erasmo de Rotterdam, le dice, Lutero, qué peligro que estás, o qué error, peligro que estás haciendo, estás preparando al poner en la mano de los creyentes la palabra de Dios. Porque ahora cada uno la va a interpretar a su manera y se va a dividir cada vez más. Bueno, por cierto, pasó. Pero lo que me llama la atención es lo que Lutero le contesta. Dice, sí, yo sé que hay peligro. Pero es mejor que cada uno pueda acercarse a Dios y tener la palabra de Dios para él y que Dios le hable a través de su palabra, que no hay ningún peligro, y mantener la unidad de una iglesia, más o menos así, dice, que sí adora a Dios. Y no un templo vacío donde no hay, bueno, eso no lo dijo él, eso lo estoy agregando, no un templo vacío donde no hay nada adentro, donde hay solo métodos y formas. Ahora, ¿dónde vemos el templo santo? Hace poco leí sobre un teólogo que hablaba
precisamente esto de tantas grietas en el templo del Señor. Y decía, las luchas por volver a la unidad a la iglesia son muy loables, son buenas. Pero en general he visto que donde se unen dos que ceden ciertas cosas, se unen dos denominaciones, por ejemplo, a la larga quedan tres. Las que se unieron, los de este lado y los de este lado. Entonces, yo me quedo con la pregunta, ¿y qué es lo que el Señor está construyendo? No quiero entrar, como le dije, en controversias con esto, pero hay algo que sí. Tal vez podríamos usar lo que los apóstoles decían. A todos los que son hermanos, abrázale, dile bienvenido, pero aquel que no confiesa a Cristo, bueno, él estaba diciendo los extremos. Cuando alguien ya no es creyente, los demás, si tenemos cosas distintas, sí podemos compartir. Ahora, y para cerrar este primer propósito, ¿cómo es nuestra relación con las piedras más cercanas de este edificio? Hay una realidad, no podemos tener relación con todos los creyentes de todo el mundo al mismo tiempo, imposible, pero cuando nos encontramos, cuando estamos, nuestros vecinos que son creyentes de otra denominación, ¿cómo es nuestra relación? En el trabajo, seguramente tendrás otros creyentes que también comparten ese trabajo. Qué lindo es poder compartir con otros creyentes en el trabajo. Los que tienen la bendición, obvio, hay lugares que no hay otros creyentes. Ahí es donde estamos llamados que nuestra piedra encaje en el lugar, que no seamos piedras ásperas cuando tenemos la oportunidad. Y el segundo propósito, primero es ser templo santo, es una morada de Dios en el Espíritu. Completa la idea de un solo templo santo que puede recibir la residencia de un Dios santo. 2 Corintios 6:16 dice, este es un templo santo, cuiden vuestro cuerpo, porque son un templo santo, particularmente. Y quiero, para ir terminando, remarcar lo que dice juntamente. Ya hemos hablado de crecer, pero ahora dice otra vez, vuelve a hablar juntamente, como que necesitamos uno de otro para crecer, para a la vez de formar parte, juntamente formamos parte del templo santo para morada de Dios en el Espíritu. No hay nada tan noble como la iglesia porque es el templo de Dios. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. Y Jesús dijo, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Piensen esto, en la iglesia desde los apóstoles hasta ahora. Jesús dio la promesa que ni el infierno podrían contra ella. Hubo épocas que se llaman la época del oscurantismo, sí, algo así, no me estoy acordando, es una época oscura. Me decía, pero había grupos, si leemos en la historia, había grupos que reflejaban la luz de Cristo y seguían a la palabra. 100 años antes de Lutero, por ejemplo, estaba un que llegó a ser mártir. Y así para atrás. Juan Hus, gracias, no me venía a la mente el nombre. Tercero, el Espíritu Santo es el arquitecto, es el que hace perfecta y bien proporcionada a esta iglesia o este templo. Aunque hay un llamado de atención del Señor Jesús mismo en el Apocalipsis 2:20 que dice, a una iglesia, la de la Odisea, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tengamos en cuenta eso también. Que nosotros somos para morada, él debería haber estado dentro, pero decía, yo estoy a la puerta y llamo. Que no nos pase como iglesia, dejar al Señor afuera. En cuarto lugar, es tan espaciosa ya que extiende por toda la tierra y toma dentro todo lo que han lavado sus túnicas y que les hacen blancas en la sangre del Cordero,
en todas las épocas. Esa es la iglesia de Cristo. Quinto, es divina, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Para concluir, el fundamento de los apóstoles y profetas, tomado de Cristo, y la piedra angular que es Cristo, sostiene el edificio arriba y por debajo. El Señor sostiene nuestras vidas. Y los que confiamos, ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no seremos avergonzados. Cristo es precioso y firme. Es eterno. Pero para ti, ¿eres consciente de lo hermoso de pertenecer, de estar en el lugar y estar en el propósito de ser receptáculo como templo de Dios entre otras piedras, el receptáculo santo de Él? Somos conscientes, a veces nos olvidamos de eso. Y a veces queremos ser cada uno templos de una sola piedra. No existe. Es un templo de muchas piedras edificadas. Y el Señor nos ayude a que sigamos creciendo, ese es el llamado, crecer en la edificación del templo santo al Señor. Invito a orar. Señor nuestro Dios, podría decir solo de esto, pero hay muchas cosas que quisiéramos decir. Pero hay algo que sobrepasa a todas. Que sigas preparando tu iglesia, que sigas santificándola y que cada uno, yo y cada uno de mis hermanos, podamos dejarnos canterear o retocar para que podamos encajar bien en el lugar de ese templo espiritual que tú estás construyendo, que tú has construido y seguirás haciéndolo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.